Bien, buenos días. Buenos Vamos días. a comenzar la clase. Pues la clase pasada vimos cómo se separan proteínas por electroforesis en gel de acrilamida y cómo se detectan, se, se transfieren a membranas y después se detectan con anticuerpos, en esto que se llama el Western blot. Ahora vamos a ver una técnica distinta, es la última técnica, bueno, casi la última, de purificación, pero más que de purificación, de caracterización de proteínas. Y se llama separación de proteínas por isoelectroenfoque. ¿En qué consiste? Bueno, lo que se hace es que se prepara encima de una tira de plástico, se coloca una tira también de gel. Y en esa tira de gel se van a colocar unos compuestos que se llaman anfolinas. Las anfolinas son moléculas como las que se ven aquí. Vean que este compuesto tiene un pK de 1.1, de 3.6, de 4.6. Aquí hay otros compuestos con pKs más elevados, 6, 7, 8, 9 hasta 10. Entonces, estas moléculas se llaman colectivamente anfolinas y esas moléculas se mezclan y se colocan en un gel. Al colocar esas moléculas en un gel, como tienen distintos pKs, se van a colocar en el centro y se va a aplicar un campo eléctrico. Pues las moléculas que vimos se van a mover hacia distintos lugares del gel. Quedamos que el gel está encima de una tira de plástico y vamos a colocar la tira en una cámara de electroforesis de modo que estén en contacto con un electrodo positivo y un negativo. Entonces, la mezcla de compuestos que llamamos anfolinas, todos estos compuestos, van a colocarse pues en ese gel y se les va a hacer aplicar el campo eléctrico. Resultado, pues las que tengan puntos isoeléctricos más bajos, las más positivas, pues se van a mover hacia el electrodo negativo. Las más negativas, perdón, estas se van a mover hacia el electrodo positivo y las más positivas hacia el electrodo negativo. Moviéndose así, van a generar en la tira de gel, en el gel, van a generar un gradiente de pH. Es decir, las moléculas estas pequeñas al moverse van a generar distintas regiones, van a provocar que distintas regiones de un gel sean o tengan un pH también distinto. Entonces, una vez que tengamos pHs distintos a lo largo de esta tira, que ahorita les voy a mostrar físicamente cómo es la tira, una vez que se crearon distintos pHs, vamos a colocar en el centro de la tira un papel filtro impregnado con las proteínas que queremos purificar. Y otra vez vamos a aplicar el campo eléctrico. Y las proteínas se van a mover también dependiendo de su carga hacia el electrodo positivo o hacia el electrodo negativo. Al moverse las proteínas en esta tira de gel que tiene distintos pHs de 4 hasta 10, al moverse se van a mover pues en función de su carga. Las que tengan carga positiva se van a mover al electrodo negativo, las que tengan carga neta positiva
se van a mover al negativa al positivo. Pero va a pasar que como tenemos distinto pH, las proteínas se van a mover hasta que lleguen a un lugar en donde esté su punto isoeléctrico. En el punto isoeléctrico, las proteínas tienen carga neta de 0, ya no se mueven, y entonces se van a estacionar ahí, digamos que se van a precipitar. Y eso va a generar que las proteínas se distribuyan a lo largo de este gel en función de su punto isoeléctrico. Se van a mover en función de su carga, y esta depende de su composición de aminoácidos, ¿no es cierto? Mientras más aminoácidos positivos tenga una proteína, pues más carga positiva va a tener. Mientras más aminoácidos básicos, más carga positiva va a tener y más se va a mover hacia el electrodo negativo. Mientras más aminoácidos ácidos como aspartico, glutámico, tenga una proteína, más carga negativa tendrá y se va a mover hacia el electrodo positivo. De modo que así las proteínas se van a separar con una gran poder de resolución. Se van a poder separar. Entonces, vamos a ver cómo se hacen las tiras. Quedamos que a las tiras se va a agregar un pedazo de gel. Vamos a ponerlas enseguida. Estas son las tiras. Estas son las tiras que aquí dice cuál es la parte positiva de la tira y el otro extremo sería la parte negativa. Ustedes lo que ven es una tira de plástico, pero encima de la tira de plástico hay una especie de, si se imaginan, ¿conocen los famosos squinkles? Los dulces. Son como una gelatina largos, ¿no? Bueno, imagínense que encima de estas tiras de plástico hay un gel como un escuincle, pero totalmente transparente y muy delgadito. Es 0.15 milímetros, muy angostito. Entonces, encima de cada tira hay una gelatina, un como gel. En realidad es un gel de acrilamida, igual que los que hemos estado viendo antes. Pero ese gel, como le vamos a colocar las anfolinas, las moléculas estas que les dije hace rato, y las vamos a colocar las tiras en un campo eléctrico, pues van a desplazarse y van a generar en distintas regiones de la tira distinto pH, desde 3 en un extremo hasta 10 en el otro extremo, pasando por todos los intermedios. Entonces, esas tiras, ustedes las compran, ya la empresa, en este caso Biorad, se encargó de hacer esas tiras que tienen el gel encima con distintos valores de pH en el gel. Entonces ustedes compran las tiras, traen una cubierta plástica, se las quitan, recuerden que el gel está reposando en una tira de plástico también, pero traen una cubierta delgadita de plástico encima, se la quitan, rehidratan la tira, la ponen en una tinita con un líquido que la humecte y van a colocar después en el centro de la tira, la mezcla de proteínas. Y las proteínas se van a mover hacia el electrodo positivo si tienen carga neta negativa y viceversa. Si tienen carga neta positiva, se van a mover al electrodo negativo. Pero quedamos que como a lo largo de la tira, a lo largo del gel, hay distintos pHs que crearon anteriormente las anfolinas cuando las separamos eléctricamente, pues las proteínas se van a mover hasta que llegan al pH que equivale a su punto isoeléctrico. Como saben, las proteínas en el punto isoeléctrico ya no se mueven y entonces ahí se van a estacionar. Si la proteína está en una cantidad suficientemente alta en la muestra, alguna proteína, pues se va a precipitar y hasta se va a notar. Se podrá ver como una línea medio turbia y ahí significa que se precipitó esa proteína que está en gran cantidad. Proteínas en menor cantidad no se van a ver como precipitados, pero ahí van a estar de todas maneras localizadas. No sé si queda claro esto. Estas son las tiras. Las tiras cuando ya se van a colocar en la electroforesis, aquí se coloca en cada canalito una tira y están en contacto con los electrodos, ¿ven? El positivo y el negativo. Y en medio de la tira, en cada canalito podemos poner una tira. Y en cada tira podemos colocar una mezcla de proteínas en el centro, así, en cada tira. Imaginen las tiras estas, pues, imagínenlas dentro de los canalitos ordenadas del electrodo positivo al negativo, y en el medio
de la tira vamos a poner la mezcla de proteínas. Se ponen en un papel filtro saturado con esas proteínas y entonces aplicamos el campo eléctrico. Y las proteínas se van a mover, así como dijimos, las más positivas al electrodo negativo y las más negativas al electrodo positivo. De este modo se van a ubicar, pues, en el gel. Y si nosotros tiñéramos después ese gel, si lo tiñéramos, cosa que no normalmente, bueno, podemos hacerlo o no. Si teñimos ese gel, vamos a encontrar algo así. Fíjense, aquí están las distintas proteínas que se separaron. ¿Y se separaron con base en qué propiedad? Punto isoeléctrico. Su punto isoeléctrico, que depende de qué característica de las proteínas. De cómo son sus grupos R. De si tienen grupos ácidos, si tienen grupos básicos y qué cantidad tienen de cada uno de ellos, ¿verdad? De eso va a depender. Sí. Entonces, esta técnica, pues, es muy poderosa, tiene una resolución muy grande. Uno es capaz de separar con esta técnica proteínas que difieran en el punto isoeléctrico tan poquito como 0.01 unidades de pH. O sea que podemos tener una banda con una proteína con punto isoeléctrico de 7.01 y a un ladito una banda que tiene un punto isoeléctrico de 7.02. 0.01 unidades de pH es la sensibilidad de la separación. Aquí hay un ejemplo de una tira que se corrió, se separaron las proteínas en el gradiente de pH que se habían preformado con las anfolinas y aquí tenemos, después de teñidas, proteínas cuyo punto isoeléctrico es 3,5, 4,2, 4,5, 5,2 y 5,3, ¿ven? Están muy juntitas. Y así. Esta mezcla de proteínas no era muy compleja, tenía unas cuantas proteínas y entonces aquí las podemos ver. ¿Queda claro cómo funciona la técnica? Sí. A ver, ¿quién se anima a explicar más o menos en qué consiste esta técnica de purificación de proteínas? ¿Qué es lo primero que se hace? Lo primero que se hace, ¿sí? Se va a colocar la proteína, ¿no? En No, nuestras anfolinas. no, todavía no. A ver, las anfolinas, ¿qué son? Estas moléculas, esta mezcla de moléculas con distintos pKs, desde muy ácidas, menos ácidas, hasta muy alcalinas, ¿de acuerdo? Esa mezcla de moléculas se va a colocar en un gel y se va a aplicar un campo eléctrico. Resultado, se va a generar un gradiente de pH. Aquí no hay ninguna proteína, todavía no hemos metido ninguna proteína. Apenas pusimos en la gelatina la mezcla de anfolinas, aplicamos el campo eléctrico y las anfolinas se movieron en función de su carga hacia un electrodo o hacia el otro. De este modo, generaron un gradiente de pH. Distintas zonas de la tira del gel tienen distintos pHs, como se ve aquí, del 4 al 10, por ejemplo. Se pueden hacer gamas diferentes. Una vez que ya se tienen esas tiras con gradientes de pH, que esas tiras, por cierto, nosotros normalmente no las hacemos, las compramos, o sea que las tiras ya traen un gradiente de pH en una gelatina y la gelatina viene seca sobre una tira de plástico. Aquí. Todo se ve transparente, pero encima de ese plástico hay una capa de acrilamida, de un gel, que contiene distintos pHs. Aquí el pH es uno, aquí es otro distinto, etcétera. ¿Correcto? Entonces, a lo largo de la tira de gel,
El plástico es solo un soporte que está debajo para que el gel no se desparrame. Entonces, encima de la tira de gel encima de la tira de plástico, perdón, está una capa de gel de acrilamida. Y ahí vamos a colocar un papel filtro en el centro con las proteínas. Las proteínas entonces se van a mover, vamos a colocar las tiras. Cada tira puede tener una mezcla de proteínas diferente. En cada canal pueden hacer una separación distinta. Ponemos las tiras en contacto con el electrodo, como ven, el electrodo positivo y el negativo. Aplicamos el campo eléctrico y las proteínas se van a mover, como dijimos hace rato, estacionándose en el lugar que corresponde a su punto eléctrico. ¿Eso está claro? Sí, profe. Bueno, ese método entonces se llama isoelectroenfoque. ¿Por qué? Porque las proteínas se van a enfocar, se van a precipitar, van a quedar ya inmóviles en el punto del pH, del gradiente de pH, que corresponda exactamente a su punto isoeléctrico, ¿correcto? Por eso se llama isoelectroenfoque. Y depende, como dijeron, de la carga de las proteínas, de la cantidad de aminoácidos ácidos básicos que contengan, ¿correcto? Bueno, entonces esa técnica es de por sí bastante poderosa. Ya vimos el resultado de separar las proteínas así. Y la propiedad que usamos, insisto, es la carga. Concretamente el punto eléctrico, que depende, por supuesto, de la carga, y esta depende de la variedad de aminoácidos que una proteína tenga. Con esa técnica, a diferencia de la que habíamos revisado, ¿se acuerdan la técnica de SDS-PAGE? Esa que revisamos hace poquito, voy a recordarla. ¿Se acuerdan de esta técnica de electroforesis en gel de acrilamida? Separaba las proteínas en función de qué propiedad. Esta técnica separaba las proteínas en función de qué propiedad. De su peso molecular. ¿Por qué del peso molecular? Eh, Porque, bueno, primero que nada, pues podemos ver que en la primera columna, pues nos está marcando los kilodaltons, ¿no? Y entonces eso ya nos da una referencia. Y pues sí podemos darnos una idea de que es así por cómo se van separando y cómo vamos observando la línea. Sí, pero en realidad no estás contestando la pregunta. Me estás diciendo que si pongo un marcador de peso molecular, y aquí hay moléculas de distinto peso molecular, puedo darme cuenta de que las proteínas que estoy separando, mis problemas, tienen distinto peso molecular. Pero ¿por qué el método separa por peso molecular? Se llama electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia de SDS. ¿Por qué separa por peso molecular? Porque por el compuesto SDS va a cargar negativamente a pues todas las proteínas, o sea, todas van a tener la misma carga. Y entonces cuando se pone a como correr en la cámara de electroforesis, las de mayor peso molecular ¿Van a les pasar por va a dónde? ¿Dónde costar se van a más separar? en ¿Qué es lo que va a separar las moléculas? el Dijiste bien que acrilamida. todas tienen carga negativa, en eso están uniformadas. O sea que no se van a mover en función de su carga, en lo más mínimo. Todas tienen carga negativa. Se moverían todas al electrodo positivo. ¿Qué es lo que va a separarlas? Sería el gel. La matriz del gel, que es un gel polimérico. ¿Cuál es tu nombre? Álvarez Quintos. Ajá. Es un gel que ya vimos que se forma con distintos reactivos, que se forma una malla, y esa malla actúa como una especie de coladera, y las moléculas entonces van a atravesar esa malla. Mientras más pequeñas, más fácil atraviesan los poros y se mueven más. Por eso se mueven por peso molecular. Fíjense que entonces aquí la carga no cuenta en lo absoluto. Todas tienen la misma carga. En el método que estamos viendo ahorita, que es el isoelectroenfoque, lo que vamos a hacer es que las proteínas se van a separar en unas tiras
que también curiosamente tienen acrilamida, pero que vamos a colocar superficialmente las proteínas, no van a quedar inmersas en la tira. La tira tiene la acrilamida con distintos pHs, ya vimos que se forma con estas moléculas, con las anfolinas que se mezclan y se les aplica campo eléctrico y se van a mover. Y al moverse van a generar ellas mismas, conforme se vayan moviendo, van a generar distintos pHs a lo largo de la tira. Entonces, una vez que ya tenemos esa tira con distintos pHs, esta tira se deja secar, se empaca, te la venden y la compras así como si fueran escuincles y sacas una de esas tiritas, la colocas en un aparato como estos y colocas encima de la tira un papelito filtro en el centro con las proteínas a separar. Las proteínas se van a mover sobre la tira aún en función de su carga. Si algunas proteínas que estamos poniendo en el centro tienen carga negativa, se van a mover hacia el electrodo positivo. Si tienen carga positiva, se van a mover al electrodo negativo. Y se van a ir colocando, se van a ir moviendo. ¿Hasta dónde? Hasta que lleguen cada una de ellas al valor de pH que corresponde a su pulso eléctrico, porque en esta tira hay distintos valores de pH, como ya vimos anteriormente. Entonces, eso permite separar pues a las proteínas y si las tiñéramos, si metiéramos la tira en un colorante y luego la decoloráramos, veríamos que se separaron en función de su punto eléctrico. No tiene nada que ver el peso molecular. Esta proteína, quién sabe qué peso molecular tenga, ni idea. Lo único que sé es que tiene un punto eléctrico de 7,4 y la que está acá, a lo mejor tiene el mismísimo peso molecular que la de acá, pero como tiene una carga muy distinta, se estacionó en el valor que corresponde al punto eléctrico de 4,2. Y les dije que la potencia resolutiva de esta técnica es hasta de 0,01 unidades de pH, de diferencia de puntos eléctricos. Esta técnica por sí misma es buena porque nos permite separar proteínas, purificarlas en pequeña escala porque tendríamos que cortar el pedacito de gelatina o de acrilamida que lleva la proteína de nuestro interés. Tendríamos que recortarla para recuperar la proteína. Pero es más bien para análisis, para que nos demos cuenta de separemos las proteínas por punto eléctrico y veamos la complejidad de una mezcla, veamos qué proteínas son más abundantes, etcétera. Una de las cosas que esta técnica nos permite, a diferencia del SDS-PAGE, SDS-PAGE es una técnica que se separa por peso molecular y pues no es tan poderosa así como para que dos proteínas que difieran, por ejemplo, fíjense, imaginen que una proteína puede estar en forma, puede ser, imaginen, la proteína tiene alto peso molecular, ¿no? Por ejemplo, piensen en unos 80,000 daltones. Si esa proteína tiene un fosfato, eso le va a conferir cierta carga negativa. Si tiene 2 fosfatos, le va a conferir más carga negativa. Si tiene 3 fosfatos, le va a conferir todavía más carga negativa. Entonces, en un gel SDS-PAGE, las 3 formas de la proteína, la que no tiene fosfatos, la que tiene 1, bueno, las 4, la que no tiene fosfatos, la que tiene 1, 2 o 3 fosfatos, van a moverse igual porque su peso molecular, el fosfato es muy pequeñito, no le va a cambiar demasiado el peso molecular y las proteínas, aquí en esta banda, puedo tener 4 proteínas, la misma proteína con y sin fosfatos, 1, 2, 3 o 4 fosfatos. En cambio, si la separo por isoelectroenfoque, cada fosfato le va a cambiar el punto eléctrico un poquito a la proteína, la va a hacer cada vez más negativa, mientras más fosfatos, más negativa, y se va a mover más hacia el electrodo positivo. Y entonces en isoelectroenfoque yo puedo ver que esta banda, que era una sola banda de proteína en SDS-PAGE por peso molecular, todas las proteínas migraban igual, en realidad no tenía una proteína, tenía 3 proteínas o 4 con distintas cantidades de fosfatos. O sea, así es de poderosa esta técnica, nos permite separar proteínas que tengan distinto punto eléctrico y hasta nos puede permitir separar isoformas de una proteína que tiene distintos grados de fosforilación. La fosforilación de las proteínas, por ejemplo, es un cambio químico importantísimo que les cambia muchísimo las propiedades a las proteínas. Entonces, así es de poderosa esta
esta técnica del isoelectroenfoque. Pero les quiero platicar no solamente de esa técnica, sino de cómo esa técnica se usa para, se adiciona a una técnica que ya conocemos que es el SDS-PAGE para separar proteínas. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer es separarlas, pero con mucho mayor poder resolutivo. Vamos a aplicar el isoelectroenfoque, pero también vamos a aplicar el SDS-PAGE. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues imaginemos que separamos estas proteínas en isoelectroenfoque. Mucho ojo, vamos a separarlas y aquí se tiñeron para que ustedes las vean, ¿correcto? Podría ser, si nada más hago esta técnica, pues las tiño para saber dónde están, es natural que las tiña. Pero como ahorita vamos a hablar de una técnica que se llama electroforesis bidimensional o se llama proteómica, vamos a hablar de proteómica. Esta técnica la vamos a usar solamente como en la primera etapa de la técnica y no vamos a teñir las proteínas, solo las vamos a correr, se van a separar así como se ven, pero no vamos a notarlo porque van a quedar totalmente incoloras, no las metimos en un tinte, ¿correcto? Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner esa tira que tiene las proteínas, la vamos a colocar, fíjense bien, esa gelatinita, la vamos a colocar encima de un gel de poliacrilamida. ¿Se acuerdan de estos? ¿Cómo se separa el gel de poliacrilamida? ¿Por qué propiedad dijeron? Acaban de decirlo. Por el peso molecular. Por peso molecular. ¿Y cómo se separaron aquí las proteínas? Por el punto isoeléctrico. Por el punto isoeléctrico. Y con una precisión enorme, con hasta una diferenciación de 0.01 unidades de pH, ¿de acuerdo? Entonces, las proteínas que se separaron por carga, por punto isoeléctrico, y que están separadas hasta por 0.01 unidades de pH las bandas de proteína, ahora las vamos a meter en un gel de acrilamida y vamos a aplicar el campo eléctrico y se van a mover, ¿de acuerdo? En este gel se van a mover, este gel tiene SDS, entonces inmediatamente que entren las proteínas al gel van a adquirir todas carga negativa. Ya se habían separado por su carga, ¿no es cierto? Aquí estaban a lo mejor las más positivas, aquí las medianamente positivas, aquí a las neutras y aquí las más negativas. Ya se habían separado por carga, pero ahora entrando en el gel de acrilamida con SDS, se van a separar solamente por peso molecular porque el gel tiene SDS, se van a forrar inmediatamente todas las proteínas de SDS. ¿De acuerdo? También la solución de arriba del gel va a tener SDS. Y entonces vamos a aplicar dos métodos, dos propiedades, punto isoeléctrico y peso molecular. De manera que la probabilidad de que dos proteínas tengan el mismísimo peso molecular y el mismísimo punto isoeléctrico, pues es remota, puede ocurrir, pero es mucho más remota. Entonces, aquí podemos separar proteínas de una manera mucho más fina, porque estamos aplicando al mismo tiempo, o bueno, de manera consecutiva, dos propiedades. ¿Y qué es lo que vamos a notar? Pues vamos a notar algo como esto. Fíjense bien. ¿Qué es lo que tengo aquí? Primero, son dos experimentos distintos. El de la izquierda es uno, el de la derecha es otro. Ajá. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues lo que hicimos fue en una tira de isoelectroenfoque, como esta que les mostré, en estas tiritas, colocamos en el centro una mezcla de proteínas. Recordamos que la tira tiene distintos valores de pH que formaron las famosas anfolinas cuando se habían separado también en un campo eléctrico. Pongo la mezcla de proteínas aquí y las meto al aparato que se ve acá, aplicamos el campo eléctrico, las proteínas quedaron en el centro, las pusimos ahí, se van a mover hacia un electrodo o hacia el otro, depende de su carga. Así separadas, pero sin teñirlas, aquí las teñimos para verlas, sin teñirlas, las vamos a colocar, esa tira, la vamos a colocar encima de un gel de poliacrilamida. Como va a estar este gel en una solución que tiene detergente, el SDS, se van a forrar todas las proteínas de SDS y ahora todas van a tener carga negativa, pero se habían separado antes por su carga respectiva, ¿de acuerdo?
Eso va a hacer que cuando apliquemos el campo eléctrico, las proteínas todas se muevan hacia el electrodo positivo y se vayan estacionando en función de ahora su propiedad de peso molecular. Esto nos va a generar este tipo de perfiles. Esto fue descrito por ahí de los años 70 por un investigador apellidado O'Farrell. A él se le ocurrió, fíjense lo que se le ocurrió tomar una bacteria, Escherichia coli. La bacteria la cultivó hasta tener una gran cantidad de bacterias y luego las rompió. Y después de romper a las bacterias, separó sus proteínas por isoelectroenfoque, como acabamos de ver, por esta técnica de isoelectroenfoque, que es muy poderosa. Y después colocó la tira o el gelecito encima de un gel de polactilamida y lo separó por peso molecular. Y obtuvo algo como esto, digamos parecido. Esto desde luego es otra cosa. Esto es un tumor, estos son células articulares, células de condrocitos del tejido articular. Esto es, ¿cómo se llama? Cartílago. Ajá. Son células de cartílago. Y esas células se separaron de forma bidimensional. Bueno, en ese momento, en los 70s, O'Farrell lo hizo con las proteínas de Escherichia coli, todas las proteínas de Escherichia coli, que son varios miles de proteínas. Y cuando las separó, obtuvo, mucho ojo, una vez que se separan, ahora sí se tiñen. Y para que se tiñan con mucha alta sensibilidad, no se le pone el colorante que vimos hace rato, este colorante azul. Se tiñen con una solución de nitrato de plata. Ustedes, si alguna vez han tocado el nitrato de plata, se han fijado que se les pintan los dedos de café, porque el nitrato de plata se une a las proteínas y como está oxidado, la plata, pues tiene un color café. Y entonces, esa tinción con nitrato de plata nos permite tener una enorme sensibilidad. Podemos detectar proteínas que están hasta en cantidades bajísimas. Entonces, en su momento, O'Farrell separó las proteínas de Escherichia coli, las tiñó y le dijo a todo el mundo, miren, estas son las proteínas de Escherichia coli. Y la gente dijo, está bien. No hicieron aparentemente gran caso del asunto. Aparentemente porque después empezaron a trabajar y trabajar en hacer la técnica cada vez más reproducible, más sensible y por lo tanto poder repetir los experimentos y poder ubicar las proteínas en función de sus dos propiedades con toda precisión. A ver si me explico. Igual que pasa en una hoja, en una computadora, podemos tener píxeles a lo largo de este plano, este cuadrado. Ajá. Las proteínas se separaron primero por puntos eléctricos, ya quedamos, y luego por peso molecular. Al hacer esto, se van estacionando cada una en una posición distinta. Por ejemplo, esta proteína tiene un punto eléctrico como de ¿cuánto? Fíjense, aquí está el peso molecular, ¿eh? Y aquí está el punto eléctrico. Vamos a fijarnos mejor en el lado derecho, que está más cerquita de la escala de peso molecular en kilodaltones. ¿Esta proteína qué cualidades tiene? Tendría como un punto isoeléctrico de 4. Pues sí, por ahí de 5 a lo mejor. Sí, esto se puede saber con toda precisión, compañeros. Eso es lo importante. Con el paso de los años, esto se refinó de tal manera que podemos saber en cada píxel, en cada puntito del eje bidimensional de este rectángulo, podemos saber exactamente qué puntos eléctricos hay y exactamente qué peso molecular. Entonces, esta proteína, esta mancha, que llamamos la mancha número 3, tiene un peso molecular, dijiste, de más o menos, un punto eléctrico de más o menos ¿cuánto? ¿Como 5? Continúa, por favor. Sí, que tiene un punto isoeléctrico de 4 más o menos 5 y un peso molecular de menos 50 kilodaltones. No, no menos. No hay pesos moleculares negativos. Esta rayita marca la posición. No hay pesos Sí, moleculares perdón, de negativos. 57 Peso molecular kilodaltones. de 57,000 daltones. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Cómo se le hace para no confundirse con las otras manchas que hay en el papel?
porque ahí están encerradas 11, Ah, no. pero hay algunas que Espera, no se notan. a ver, vamos a ver. Sí, olvídense del circulito que las esté cerrando. Imagínense cómo sale. El gel no sale con estos circulitos, es evidente, ¿verdad? Sale el gel, ustedes tiñen y van a ver las manchas. ¿Qué características tendrá esta proteína, por ejemplo? En todos sentidos, todo lo que puedas decir de ella. Ya me dijiste que tiene un punto eléctrico más o menos como de entre 4 y 5, ¿está bien? Que tiene un peso molecular cercano a un poquito más grande que 57,000 daltones, está más arribita, bueno, más o menos 57,000 daltones. ¿Qué otra cosa puedes decir de ella? ¿De qué otra cosa de la proteína puedes hablar? Ve la mancha. Que está bien definida, que está en mayor cantidad. Exacto, que tiene una alta concentración. Vamos a compararla con otra. Con esta mancha, esta proteína pesaría como unos 38,000 daltones, quizá. Ajá. Su punto isoeléctrico sería casi el mismo, pero pesaría muy distinto. Y su concentración en este tejido es mucho más baja, ¿correcto? Y así. Aquí hay una proteína muy chiquita, de muy bajo peso molecular, de muy básica, de muy alto punto eléctrico, pero que está en las células de condrocito, porque estas son las células de las que se trajeron las proteínas, en altísima concentración. Entonces, podemos ver concentración, podemos ver punto eléctrico y peso molecular. Todo eso se puede aprender. Entonces, cuando Farrell hizo el experimento, les digo que, ¿cuál es tu apellido, compañera? Torres. Torres. Torres Itzel. Cuando Farrell hizo esto y les mostró todas las proteínas de Escherichia coli, dijeron, ah, pues está padre, nada más. Pero ahora con el tiempo, ya se pueden hacer muchísimas cosas con esto. Se puede conocer qué es lo que aprendemos con esto, cuál es el perfil de proteínas de un tejido. O sea, qué proteínas tiene un tejido. En este caso son células de condrocito, las que se molieron, digamos, tomamos un pedazo de cartílago, se molieron, se extrajeron con una solución salina, las proteínas, se centrifugó y se colocaron en el famoso gradiente de pH y se separaron por punto eléctrico. Después, el gelecito ese del punto eléctrico se colocó en un gel de acrilamida y se sometió a electroforesis y se separó por peso molecular y nos dio este esquema. Ahora sí, vamos a ver lo de los circulitos, ¿qué significa? Lo que se puso aquí son las proteínas que salen de unos condrocitos, de un tumor de condrocitos. En el lado izquierdo se pusieron las proteínas que se extrajeron también del mismo tejido, pero de un tejido de una persona normal. Podríamos haber, por ejemplo, tomado, imaginemos, no una persona, bueno, sí, una persona. Podemos tomar un pedazo de cartílago, un trocito de cartílago de una persona en una zona donde no esté el tumor. Y luego tomamos un trocito de cartílago donde esté el tumor. Vean cuál es el perfil de proteínas del cartílago normal de la misma persona y cuál es el perfil de proteínas de la parte de cartílago en donde está el tumor. Entonces se tomó directamente el tumor. ¿Qué notan ustedes? Que las proteínas normal que están bajas, en el tumor están en mayor concentración. Cambia la concentración de las A ver, proteínas. eso es cierto en general. Digamos, ¿qué primera observación general puedes hacer? Por ejemplo, en la 11, que es la más notoria. En el normal está una alta concentración y en la 11 ha disminuido, ¿Qué significaría eso? que hay una deficiencia de la proteína por el tumor que se tiene. Ajá. Que en condiciones normales, esta es la concentración y variabilidad y variedad de proteínas de un tejido de cartílago. Eso es lo normal. En el tumor observamos diferencias que señalaste muy bien. ¿Tú eres la misma Torres? Sí, profe. Bien. Entonces,
Este es el perfil normal de ese tejido de cartílago. Este es el perfil de un tumor. Y notamos lo que tú viste muy bien, que por ejemplo la proteína 11, y aquí están individualizadas, vean, prácticamente esta técnica es tan poderosa que nos deja ver individualizadas las proteínas. Ajá. Entonces la proteína que es de este lugar, en estos píxeles exactamente, que tiene este peso, este punto es eléctrico y este peso molecular, como de 17,000 datones, y un punto es eléctrico como de pues, 8, algo así, digamos, 7,5, está mucho más aumentada en el tejido normal que en el tejido tumoral. Es decir, que cuando las células pasaron de un estado normal a uno tumoral, algo pasó con con el gen de esta proteína que se empezó a sintetizar en menor proporción. O sea, ese gen que se estaba leyendo para dar cierta cantidad de proteínas, porque saben que las proteínas vienen de los genes, ¿no? Ese gen que se estaba leyendo para dar cierta cantidad de proteína, pues ahora se lee más mal, se lee menos y se forma menos proteína. ¿Qué otra cosa notamos? Otro ejemplo. Que hay unas que están en mayor proporción. Por ejemplo, Por ejemplo, la 3 en el la tumor 3. hay muchísimo más que cuando está normal. Es decir, que esta proteína está presente en el tejido normal, en el tejido tumoral está mucho más aumentada. O sea que el gen que da lugar a la síntesis de esta proteína se lee relativamente poco en el tejido normal, pero se lee mucho más en el tumoral. Ajá. A lo mejor esta es una proteína que tiene que ver, vamos a inventar, a lo mejor esta proteína tiene que ver es una proteasa, es una enzima que ayuda a degradar proteínas. En la célula hay degradación de proteínas todo el tiempo y se expresa en cierta proporción, pero aquí está mucho más aumentada. Y a lo mejor eso haría que estas células, al tener aumentada esta proteasa, sean, por ejemplo, capaces de degradar las proteínas alrededor del tejido de los condrocitos estos, y que le permita eso a las células tumorales moverse, avanzar, destruir el tejido extracelular, la matriz extracelular, y entonces que sean más fluidas, que se puedan desplazar en los tejidos y, por ejemplo, provoquen metástasis, ¿no? A lo mejor esta proteína tiene que ver con una reproducción más rápida de las células, y aquí, en el tejido normal, pues esta proteína está provocando una división celular ordenada, digamos, y a lo mejor en el tumor sabemos perfectamente que los tumores tienen una proliferación más rápida que las células normales, pero sobre todo una proliferación descontrolada. No obedecen las reglas, no se reproducen en la proporción que debieran, sino de forma descontrolada. Entonces, de aquí podemos aprender qué proteínas están expresándose más, como la 3, como la 2, como la 8, claramente, o cuáles se expresan menos, como la 11, o como la 7, o como la 5 está difícil saber, como está yendo más acote, ¿de acuerdo? Entonces, la 1 se expresa más en el tumor. En fin, esto nos permite pues saber qué es lo que está pasando en el tumor, qué proteínas están expresando. Y entonces, en función de esto, saber qué genes están alterados en el tumor respecto a la situación normal. Y a lo mejor podemos conocer exactamente el papel de esta proteína. Insisto, esta proteína a lo mejor tiene un papel importante. Por ejemplo, fíjense, las proteínas tienen, los tejidos, perdón, las células, tienen proteínas que contrarrestan a los tumores, la formación de tumores. Podría ser que esta proteína que disminuyó en el tumor, esta proteína es una proteína que contrarresta la aparición de tumores. En la medida en la que esa proteína disminuye su representación, su cantidad en el tumor, esto está explicando por qué los tumores van a proliferar, las células tumorales van a proliferar mejor, porque esta proteína contenía o disminuía la velocidad de reproducción de las células, y en la medida de que su cantidad en el tumor es menor,
pues las células van a proliferar mejor. Entonces pueden inventar cualquier cosa, pero aquí estamos aprendiendo qué es lo que está pasando en un tejido, en una condición particular. ¿Qué podríamos aprender? Por ejemplo, si nosotros tenemos, voy a poner otro, entonces, en síntesis, ¿qué me pueden decir de esta técnica? Se llama proteómica, compañeros, porque aquí podemos conocer todas las proteínas de un tejido particular. En este caso, son condrocitos. Pero si ustedes ponen aquí un extracto de proteínas de hígado, por ejemplo, pues van a tener perfiles de proteínas distintos. Cada tejido tiene proteínas diferentes. No son iguales las proteínas que hay en el cerebro que las proteínas que hay en el hígado. Por supuesto que hay muchas proteínas comunes. Algunas proteínas que desempeñan papeles comunes en cualquier célula, pues van a estar en cualquier tejido. Pero hay proteínas muy particulares. Por ejemplo, si ustedes ponen aquí un extracto de páncreas, ¿de acuerdo? Una de las proteínas que van a ver es ¿cuál? Insulina. La insulina, exactamente. Si ponen un extracto de páncreas, alguna de estas bolitas sería la insulina. Pero evidentemente no es el caso porque son condrocitos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes ponen, fíjense muy bien esta pregunta, si ustedes ponen a una un cultivo de tejidos, cierto cultivo de tejidos de algún origen, si ponen células en cultivo y luego les agregan una hormona, un rato ponen la hormona con el tejido y entonces corren las proteínas del tejido convencional, el tejido, digamos que este fuera el tejido normal. Tuvimos unas células en cultivo, recogimos las células, las rompimos y separamos sus proteínas por electroforesis bidimensional por proteómica. Pero ahora las células que se pusieron en contacto con la hormona están de este lado. Vamos a suponer que fuera el caso. No es aquí porque ya les dije lo que es, ¿verdad? Pero esto es un tejido normal. Este es el mismo tejido, pero sometido a una hormona. ¿Qué conclusión podrían sacar aquí? Que la hormona está inhibiendo la actividad de alguna proteína o la síntesis de alguna proteína. Que la hormona está propiciando que se sintetice mayor cantidad de la proteína 3, mayor cantidad de la proteína 8 también, La pero que la también. hormona, la 10 también, pero que la hormona está haciendo que se sintetice menor cantidad de la proteína, ¿cuál fue? Dijimos, de la 11, ajá, y menor cantidad de la 7, ¿correcto? ¿Sí está claro? Entonces, ¿ven lo poderosa que es esta técnica? Nos puede decir cómo responde un tejido, cómo responden los genes en realidad. Aquí, ¿por qué hablo de los genes? Porque las proteínas son producto de los genes, ¿no? Si a un tejido lo pongo en contacto con una hormona un buen tiempo, pues va a cambiar la lectura de los genes. La hormona va a provocar que se formen más de algunas proteínas o menos de algunas otras. Entonces, con esto vemos la respuesta que tiene el tejido a las hormonas. Imagínense que fuera no un tejido eucarionte, una bacteria. Tengo una bacteria, Escherichia coli, y le saco sus proteínas normales. En otro tubo de ensayo tengo una Escherichia coli que puse en contacto con un azúcar, con galactosa, ¿correcto? Después de que pongo un tiempo en contacto a las bacterias con galactosa, voy a sacar sus proteínas. Entonces, estas son las proteínas de una bacteria que no estuvo en contacto nunca con galactosa. Y estas son las proteínas de una bacteria que estuvo en contacto con galactosa. ¿Cuál es la conclusión? La galactosa hace que la bacteria empiece a sintetizar más de esta proteína. Por ejemplo, la 3. Insisto, conste que esto es otro ejemplo, pero se entiende la idea, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que a lo mejor esta proteína 3 es una enzima que se encarga de metabolizar la galactosa. Aquí en este tejido, prácticamente esa proteína no existía, en realidad tendría que estar inexistente, pero casi no hay. Pero cuando ponemos la galactosa, la célula tiene esa fuente de carbono, va a usar ese azúcar y para usarlo sintetiza una proteína que
permite transformar esa galactosa en un producto fácil de asimilar para la célula. Entonces, aquí estaríamos viendo que la galactosa provoca la producción de una proteína, provoca la lectura de un gen en mayor proporción de lo normal. ¿Por qué? Porque esta proteína tiene que ver con el metabolismo de ese compuesto. O sea que ese compuesto induce una enzima que va a metabolizarlo. Eso es muy común en las células, lo van a aprender en otros cursos, en particular en bioquímica microbiana, van a ver mucho de esto. Entonces, está claro qué es la proteómica. A ver, ¿quién quiere definir la proteómica? Ya se nos va a acabar el tiempo. Tenemos 10 minutos, son suficientes. ¿Qué sería la proteómica? Pues es la combinación de SDS con la de electroenfoque, ¿no? A ver, pero mira, si tú me lo dices así, tú lo entiendes. A ver, ¿de verdad entiendes que la proteómica es la combinación de SDS con isoelectroenfoque? Pues es que ponemos A lo que... ver, te digo críticamente. ¿Tú definirías así la proteómica, la combinación de ese con isoelectroenfoque? SDS es una sustancia y isoelectroenfoque es una técnica. A ver, ahora sí, otro intento. Tú misma, compañera. ¿Qué es la proteómica? Es Bueno, una técnica, ¿verdad? ujú. Es una técnica usada para la separación de proteínas y Correcto. aparte en la que la proteómica nos va a decir en qué... No, espérame. Si ya me vas a decir para qué sirve, no. Tú me estás definiendo la proteómica y me dices que es una técnica, síguele, Ajá, es una de técnica. separación de proteínas, ¿está bien? ¿Qué más? Y también pues nos va a decir No, el... no quiero que me digas lo que nos va a decir. Quiero que me digas lo que es la técnica. ¿Sí se entiende la pregunta? Es una técnica que combina la separación de proteínas por isoelectroenfoque y por peso molecular. y la separación de proteínas en SDS-PAG. Al combinarse las dos técnicas, ¿cuál es el resultado? Que podemos separar proteínas Por punto isoeléctrico y por peso molecular. en función de dos propiedades físicas, exacto, punto eléctrico y peso molecular, lo cual nos permite tener una tremenda capacidad de resolución y casi individualizar. Digo casi porque vean, compañeros, miren, por ejemplo, aquí individualizamos las proteínas, seamos francos. No. No, ¿verdad? Aquí hay muchas juntas que tienen muy parecido punto eléctrico, muy parecido peso molecular. Pero sí tenemos un montón de proteínas individuales. A lo mejor tendríamos que cambiar un poco el gradiente de abrir un poco más esto, o a cambiar la proporción de acrilamida, en fin. Pero entonces, la proteómica es una técnica de separación de proteínas y de caracterización que combina el isoelectroenfoque, que separa las proteínas en función de su punto isoeléctrico, con la separación por peso molecular del SDS-PAG. El resultado es un perfil de proteínas que corresponde a todos los componentes de cierto tejido que estemos estudiando, o cierto cultivo bacteriano, o cierta, en fin, el suero, por ejemplo, el suero humano. Si hacemos la proteómica del suero humano, veríamos que